queremos saludarte desde aquí, desde Radio Televisión Vida, en este programa, Libros que Inspiran, que, bueno, sí que me gusta la broma que le vamos a hacer, desde el año pasado no está aquí, así que encantado de poder saludarles y, como no, a nuestro querido pastor Félix González, que es el precursor desde el año pasado, que hacen 14 días que se acabó el año pasado. 14 días, sí, señor. No, pero queda graciosa la broma. Así que hoy, en esos libros que inspira, y esperamos poder inspirarle, o sobre todo al pastor Félix, con esa quinta entrega del apóstol Pablo, ¿no? Efectivamente. Ahí vamos a conocer un poquito más de... Sí, nos quedan de momento 3 entregas más, pero los manuscritos están terminados y listos para entregar a maquetación y demás. Ajá. Pero como ya están terminados, sí, no son libros, sino que ya está terminado el texto, así va a quedar, pues los vamos a tratar también, estos 3 próximos libros. Estupendo. Y ya serían pues 8 libros de Pablo y nos quedarán 4 entonces, ¿no? Ok, bueno, lo tenemos aquí, el volumen 5, Pablo, yo lo enseño ahí a cámara. Efectivamente. Y ahí lo vamos a estar tratando. ¿Qué pretendes con este libro? Atenas. Pues este libro pretende, como toda la serie, ahondar en la espiritualidad de la experiencia misionera de Pablo. Queremos, hoy precisamente para cerciorarme, he estado de las muchas biografías que tengo, escritas por gente, historiadores, católicos o protestantes y de otro signo. Pues veo, por ejemplo, que este libro que yo edito, que yo he compuesto pues en 167 páginas, ¿no?, que tiene, vale, con 165 páginas de texto, pues y trata de las iglesias de Tesalónica, Berea y Atenas. Bueno, pues los otros historiadores le dedican 6 páginas a uno, y 3 y 4, 10, le dedican 15 páginas. Ya. O 16 páginas. Por cada una de esas páginas yo escribo 10. Y creo que no están escritas gratuitamente, sino con mucha economía de la palabra y responsabilidad. Pero que, a diferencia de esos escritos, de esa biografía, muy buenas por cierto también, pues esta tiene la peculiaridad de que intenta ahondar en la espiritualidad de Pablo, en un momento espiritual, ¿no? Entonces vamos conociendo a Pablo de una manera muy especial, como no se nos da a conocer en otros escritos de esta misma índole, ¿no? Entonces, esto es lo que pretende, básicamente, pues ahondar la espiritualidad, tal como los demás, ¿no? Trata, pues, de estas 3 iglesias que funda Pablo en su segundo viaje misionero en Europa. La primera iglesia que ha fundado en Europa es la iglesia de Filipos. Sí. Allí, pues, esta iglesia, esa iglesia se caracteriza pues, por la excelente relación fraternal, cariñosa con Pablo. Sí. Le envía en varias ocasiones ofrendas a Tesalónica y a otro sitio para que él se desenvuelva. Claro. Y también, pues, Pablo les corresponde con una carta encantadora, entrañable, la más personal de todas, ¿no? Quizá, sí, ¿no?, la carta a los filipenses, ¿no?, donde nos deja entrever pues, un desarrollo de la iglesia, ¿no? Le dice en esa carta, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esa Evodia y Síntique no habían aparecido por ninguna parte en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por tanto, la iglesia se había desarrollado, había crecido, y aparecen pues estos nombres que nos llenan de satisfacción, ver cómo estas personas aparecen en esta lista de saludo, ¿no? A Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. A Tesalónica una y otra vez, ¿no? O sea que como que esa iglesia estaba ahí pendiente de... Sí, es la iglesia, quizá Tesalónica también, pero especialmente la de Filipos, hasta donde sabemos, la de Filipos, ¿no? Con Éfeso ahí tuvo sus más y sus menos, con Corinto también tuvo sus más y sus menos. Finalmente los corintios llegan a perderle a Pablo toda su confianza y su respeto, sobre todo el respeto, ¿no? Porque se habían introducido en la iglesia de Corinto unos personajes de dudosa moral y de dudosa fe cristiana que ganaron
parte de los corintios para ellos, ¿no? Y Pablo tiene que luchar de nuevo por el amor. Y lucha por ellos pues porque saben que los otros los va a maltratar, que los otros lo único que quieren es utilizarle, valerse de ello para su enriquecimiento económico, para su sustento, ¿no? Pero Pablo no era así, ¿no? Y entonces, pues, vale, esta iglesia, después de Filipos, una vez que salen de la cárcel, Pablo se va a Berea. Ya. A Berea es Berria, la moderna Berria, y resulta de que en Berea predica también el Evangelio y encuentra una iglesia también cariñosa. El Evangelio, perdón, no a Berea, a Tesalónica. Ah, vale. De Filipos se va a Tesalónica, exacto, ¿no? Entonces, y ahí en Tesalónica, una ciudad ya muy importante, funda también una iglesia que es maravillosa. Sorprende esta iglesia de Tesalónica. Hacemos referencia a esto porque es la iglesia más evangelizadora de las que encontramos. El apóstol Pablo les dice en su primera epístola a Tesalónica, escribía 2 epístolas y les dice en la primera, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Y Pablo escribe esta primera solamente un par de meses después. ¿Ya? Sí, ha estado en Tesalónica pues 2, 3 meses quizá. De Tesalónica ha pasado a Berea, donde ha estado también muy poquito tiempo, y después pasa a Atenas. Seamos generosos, escribe esta carta desde Corinto y la escribe a los 6, 7, 8 meses de todo esto, ¿no? Del comienzo. Y ya dice Pablo que partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra no solo en Macedonia y en la antigua Grecia y Acaya, en el sur de la actual Grecia, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. En todo lugar. Personalmente pienso que a estas alturas podría referirse al intento de Pablo de lanzar a su equipo hacia la evangelización de Dalmacia y de Ilírico, porque a los romanos les escribirá desde Corinto diciéndole desde Jerusalén hasta Ilírico, que está en la costa del Adriático, que hoy son los países de Croacia, Bosnia y Herzegovina. Por ahí pasaba una de las arterias principales, las carreteras principales que procedían de Filipos, y seguramente que los hermanos de ahí de Tesalónica, Tesalónica era una ciudad muy comercial, un puerto muy importante, seguramente que llevaron el Evangelio también incluso a Macedonia, como parte del equipo integrante de Pablo, ¿no? Y esto fue realmente maravilloso. Ese es el distintivo de Tesalónica. Bueno. Una iglesia que tiene que servir de inspiración para nosotros hoy. Y de Tesalónica pues pasa a Berea, la ciudad de Berea. Y en Berea, pues a 8, 10, 12 kilómetros de esa Berea, donde Pablo predica el Evangelio y donde los judíos enemigos opositores de él en Tesalónica, cuando se entera que está también predicando en Berea, a los judíos de Berea, pues resulta de que van hacia allá y levantan calumnias, injurias y promueven que el apóstol Pablo tenga que salir huyendo porque teme por su vida. Entonces los hermanos de Berea acompañan a Pablo y después de esto pues lo acompañan no hasta el puerto de Tesalónica, sino hacia el mar, sino hasta la misma Atenas. En barcos, los acompañan hasta, fíjate el cariño tan grande que le tenían, que van un grupo de hombres, 5, 6, 7 hombres, protegiendo al apóstol Pablo. Qué bueno. Todos procedentes de Berea, porque él va solo, ¿no? A Atenas, ¿no? Ha dejado allí a Lucas, lo ha dejado también posiblemente a Silas y a Timoteo, los deja también o los envía para que después vayan a Tesalónica. Y entonces Pablo solo en Atenas llega a esta ciudad que es también pues muy especial. El Evangelio no tendrá tanto éxito en Atenas. Atenas ya es una ciudad pequeña, aproximadamente tiene nada más que 6.000 habitantes. Sin embargo, sí era una ciudad que todavía tenía, quien tuvo, retuvo y guardó para la vejez, como se dice. Todavía tenía ese prestigio universitario de sus filósofos antiguos, ¿no? Ya no era la Atenas clásica, ¿no? Del año 450 a.C., sino que ya pues era una Atenas venida menos, pero que no obstante todo es que en Roma y en cualquier ciudad importante del imperio tenía dinero y quería revestirse pues, un manto de cultura y demás, entonces
pasaba una temporadita estudiando en Atenas. Enviaban a sus hijos allí, ¿no? Ya. Que daba prestigio. Claro. Estudiar en Atenas, ¿no? Y entonces, pues estas son las tres grandes ciudades que el apóstol va a fundar. Después de ahí pues, se pasará a Corinto. El libro trata estas tres ciudades. Corinto lo tenemos ya el manuscrito completo, lo trataremos más adelante, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que es un libro entrañable porque, no sé, no he encontrado ninguna predicación que hable sobre Dámaris. ¿Ya? Esta es la mujer que se convierte en Atenas, a la cual hace referencia Dámaris. también los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Y se convirtió un hombre, Dionisio, llamado Dioniso, el Areopagita, sí. muy importante, formaba parte del Areópago. Los areopagitas formaban parte del Consejo Cultural de la ciudad, ¿no? Ya. Y civil de la ciudad. Y esta mujer, pues, siguiendo la línea que Lucas sigue, de resaltar el elevado nivel social de las mujeres que se van convirtiendo, pues seguramente que esta era una mujer también de medio económico, pudo ser incluso la mujer que abre su casa para las reuniones de la iglesia, o pudo ser también una diaconisa. Lo cierto es que cuando Pablo pasa por ahí, es el año 50, aproximadamente final del año 50, y cuando Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, estamos ya por el año 62, 63, ¿no? Ha pasado 12 años y entonces Lucas la cita también, lo cual es señal de que esa mujer todavía continúa fiel en la palabra. Entonces hago ese discurso de una mujer relevante, una mujer relevante, una mujer de fe constante, ¿no? Sí. Porque 12 años después se hace referencia a ellas de haberse apartado de la iglesia o no haber tenido buen testimonio, indudablemente no se haría, no se la mencionaría. Y también pues es una mujer que ha abierto al Evangelio, ¿no? Son los 3 puntos que hago en esta predicación. Por cierto, es que no encontré nunca, curiosamente, ninguna predicación sobre no tengo libro suficiente o no sé lo que pasó, ¿no? Y entonces pues lo tuve que estudiar. Y entonces una mujer distinguida, este es el primer punto, Dámaris, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba una mujer llamada Dámaris. Una mujer distinguida, porque Lucas solamente cita a mujeres distinguidas, o a todas las mujeres que cita son de distinción social. ¿Ya? Y también una cristiana ejemplar, porque continúa después de 12 años en la fe, ¿no? Y una colaboradora de Pablo, seguramente. También por eso hace mención a ella, posiblemente como diaconisa, o posiblemente como una persona que ha abierto su casa para acoger a la iglesia, ¿no? Y entonces citarán a una mujer, ¿no? Exacto, era relevante. Aunque Lucas tiene esa distinción, él va citando a las mujeres, se ha dado cuenta de que las mujeres en los demás libros pues, pintan poco, ¿no? Y él las cita. Y además él es el único que cita, me parece que es el capítulo 6 del Evangelio, donde habla de las mujeres que seguían a Jesús, las cuales le sostenían de sus bienes. O sea, las valoraba ahí de una manera. Entonces, que esas mujeres, entre las cuales estaban María y María Magdalena, pues sostenían a Jesús de sus bienes. Eran mujeres pudientes también, ¿no? Es un detalle de que él apunta de las mujeres, la generosidad, el compromiso, ¿no? Y la verdad, eso, en líneas generales, ¿qué serían de nuestras iglesias si no tuviéramos las mujeres en ellas hoy? Totalmente. El 60% de la membresía de nuestras iglesias en España están formadas por mujeres, sino el 70%. Y siempre ha sido así. Yo creo que sí, que siempre ha sido así. Desde que yo conozco han sido más mujeres que... Quizá en el principio del cristianismo, pues quizá hubieron más hombres porque el mundo era más religioso. Pero no. Desde hace siglos ya, pues, y sobre todo en el último tiempo, las mujeres forman la mayoría, el 60 o 70% de la membresía de nuestra iglesia, ¿no? Y entonces, pues, es muy importante tener en cuenta esta fenómeno. Entre nosotros, pues, no sé, entre las iglesias bautistas, pues la mujer ya ha alcanzado pues, la máxima equiparación al hombre. Yo, de hecho, pertenezco a la iglesia bautista de Torrevieja y tengo una mujer pastora. O sea, mi pastor es una pastora. Tengo pastor y pastora, ¿no? Por tanto, y yo me alegro de que se haya superado esa distinción, ese maltrato que se le ha dado sistemáticamente a la mujer durante muchísimos años, ¿no? Con ese machismo
patriarcalismo equivocado, ¿no? De la época del nacionalcatolicismo, de la época donde la mujer prácticamente no era nada. Bueno, de hecho ni podían tener una cuenta bancaria, ni podían votar tampoco, ni podían viajar, sino con una autorización de padre. Ay, yo era mismo, yo era niño cuando eso era así, ¿no? Sí. Entonces, me alegro de que nuestra Iglesia, por lo menos en este asunto, vamos en vanguardia de la sociedad. Qué bueno. Los políticos no lo han conseguido, la equiparación está de hombre y mujer, pero nosotros sí lo hemos conseguido. ¿Sabe que el gobierno en París fue, digamos, denunciado, entre comillas, porque solo tenían mujeres? Eso hace como 20 o 25 días que se le denunció públicamente. Pues ya se han pasado al otro extremo también. O sea, vamos a buscar el equilibrio. Que tengan unas más o menos, pues no pasa. Bueno, la gente cualificada, sea hombre o mujer, claro, ¿no? Sí, yo pienso la que gente para llamada. el gobierno y para estos cargos lo importante es la calificación. Exacto, que no es por... no es por género lo que decida, sino la capacitación. Eso yo creo que es lo mejor. Y lo mismo en cuanto a pastorado, lo mismo. Claro, también, ¿no? La persona es. que pueda responder a las necesidades de la Iglesia. Eso es lo determinante, ¿no? Muy bien, pues Lucas hace referencia a y este es un detalle, ¿no? Que cualquiera que quiere buscar un estudio, pues a lo mejor hay muchos más y yo no me he dado cuenta o no ha llegado a mí. Un estudio sobre Damaris, aquí lo tiene. Con sus 3 puntitos, ¿no? Qué bueno, qué bien. ¿A quién va dirigido este libro, Félix? Pues va dirigido a los cristianos en general. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, y va dirigido también, en segundo lugar, a los interesados en la obra misionera y en la difusión del Evangelio, en la evangelización hoy día. Lo escrito, como dice la Escritura, es escrito para nuestra enseñanza y provecho. Y leyendo este libro, pues vamos a ser impregnados de ese espíritu evangelizador, de ese espíritu emprendedor. Pablo es un emprendedor y quería predicar el Evangelio allí donde Cristo, el Evangelio, no hubiera sido predicado todavía, ¿no? Sí. Y eso a mí me gusta, me encanta. Y yo he perseguido también pues este criterio suyo, ¿no? Y entonces, pues, la verdad, pues, en fin, he tenido la oportunidad, la gracia de fundar 4 o 5 iglesias en España, ¿no? Y eso pues me llena de satisfacción y las iglesias han crecido. Y entonces, pues cuando uno se ocupa con este misionero, con este Pablo, uno acaba siendo como él también, ¿no? Por imitación, ¿no? Claro. Se puede aprender mucho a través de Pablo y si hay un llamado misionero, claro, más. Entonces, para los que tengan ese espíritu misionero o estén preocupados o les guste la labor misionera, aquí tenemos al misionero por excelencia. Por excelencia. Entonces, vamos a ver cómo él llega a las ciudades, qué hace, hacia dónde se dirige. Siempre es lo mismo. En primer lugar, a los judíos del lugar. Busca judíos. Sí. Él tiene claro que el Evangelio es para todo el mundo. Pero primero para el judío. Los de la casa, digamos, ¿no? Exacto, porque es que son los que están esperando al Mesías. Ya. Y entonces son los primeros que tienen que saber, si el Mesías ha llegado ya y ellos lo están esperando y viven con esa ilusión, pues hay que decirle, ha llegado ya. Claro. Los demás no esperan nada. Claro. Sino que empezarán a despertarse en ellos estas inquietudes cuando escuchen el Evangelio. Entonces, primero los judíos y después al griego. A todos soy deudor, dice el apóstol Pablo, y es conveniente, ¿no? que estudiemos esto y que el espíritu misionero de Pablo, evangelizador de Pablo, nos impregne. Sería muy bonito, porque para llenar España del Evangelio necesitamos muchos Pablos. Y no solamente para irnos a África, ¿no? No solamente para África. Un decir. Yo tenía la ilusión cuando me convertí, digo yo, para el Amazonas. A mí mi pastor me quería mandar para la India. No, pues yo al Amazonas quería, pero después pensando, fíjate, en mi lógica, ¿no? Yo creo que esto venía del Señor también, pensando al Amazonas. Lo tenía muy claro, ¿eh? Sí. Para el Amazonas, pero pensando, digo, claro. Y ahora tú llegas al Amazonas, donde están los indios vestidos con taparrabos y con sus flechas, y tú llegas ahí al Amazonas y tú eres el jefe de la tribu. Porque tú llevas el conocimiento técnico de Europa, ¿no? Ya. Y médico, y entonces, pues, y teológico, y tú te haces, por así decirlo, eres el que más sabe, ¿no? Ya. Predicar ahí, yo lo veía muy fácil, eso es muy fácil, ¿no? Pero, ¿qué pasa predicar en España? Y a los españoles con lo dura que es España. Y entonces decidí andar el camino más duro que yo. Yo lo decidí, pero yo creo que fue Dios el que realmente nos establece en el camino, ¿no? Sí. Entonces estoy muy contento de evangelizar aquí en España y entonces pues he contribuido a la formación de varias iglesias, un puñado de iglesias, y eso me llena de satisfacción y de gratitud a Dios, ¿no? Totalmente. En todas las iglesias donde he estado, la membresía ha crecido notoriamente, lo cual me alegro.
Sí. He podido hacer pues periódicos, programas de radio, programas de televisión. Estoy aquí ahora colaborando con vosotros, ¿no? A mis 67 años, en la segunda juventud. En la segunda feliz. 18 años. En mi segunda juventud colaboro con vosotros y espero que Dios nos dé mucha salud y mucha alegría y mucha ilusión, porque pienso que este mensaje tiene que escucharlo. Yo le digo, mira, si uno ve a Belén Esteban, sí, y también pues a, no sé, a quién más hay por ahí, a ese tipo de... A Paz Padilla. Sí. Hablando de sus cosas, con tanta solvencia, con tanta naturalidad, con tanta convicción, de cosas de que hablan, con todo mi respeto, ¿vale? Sí. Pues cosas que yo no las puedo aprobar, francamente, porque se trata de despellejar a los demás y descubrir los pecados del prójimo, cuando realmente lo que hace el cristiano es encubrir los pecados, ¿no? de las personas y ayudar al pecado para que se arrepientan, ¿no? Bueno, sí. Pues si estas personas tienen ese valor, o sea, en fin, para hablar. Sí, no tiene problema. ¿Cómo es que nosotros los evangélicos tenemos tanto problema para salir a la televisión? ¿Dónde están los pastores? Ajá. ¿Dónde están los pastores que no recurren a las televisiones establecidas, las pocas televisiones establecidas que tenemos en España? ¿Dónde están los miembros de iglesia que no apoyan este trabajo? ¿Dónde están los que no tienen interés en predicar por el Evangelio? El problema es que hoy el que no está en los medios de comunicación, radio y televisión, no está en ninguna parte. Yeah. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por tanto, yo empecé pues con una radio en Elche, con mucho temor y temblor. Después en Madrid empecé con Dinami Radio y acabé haciendo programa invitado por Radio Nacional de España. Claro, con esa voz y con esa convicción también. Pero al principio me invitan. Sí, bueno, es que me invitaron a un programa que había aquí, se llamaba Parle Vostè, Calle Vostè. Me invitaron también, me llamaron y insistieron. Yo dije que no, y entonces me llamó la directora del programa. Para que yo fuera, esto no va conmigo, esto no, yo lo siento. Entonces, claro, ¿cuál era el problema? El problema es que yo no estaba preparado. Para hablar en Radio Nacional de España, del miedo al micrófono. Claro. Ahora hablo en Radio Nacional de España como lo estoy haciendo aquí, porque todo esto me ha dado esa experiencia. Y me ha quitado pues esos temores, ¿no? Sí. Esos complejos a veces que podemos tener, ¿no? Y yo, como digo, si estos señores, si Belén Esteban y Paz Padilla y todos los demás que están así de personajes que no tienen formación prácticamente, nada, ¿no? Hacen todo eso. Y se pasan horas hablando de nada. Horas y horas hablando de nada. De nada. Que no lleva ningún sitio. De nada. ¿Cómo nosotros no podemos predicar el Evangelio? Ese tiene que ser nuestra visión. Cuando nuestro Cristo Jesús subió a una cruz desnudo, lo colgaron allí desnudo para vergüenza y bochorno de su persona. Y Jesús sube a la cruz y nosotros no tenemos el valor para subir a un programa. Chicos, vale, pues entonces la primera vez lo hará mal. Yo recuerdo que la primera vez después digo, madre mía, qué problema de fallo esto. Olvídate de tus fallos. Ya uno tiene que aprender. Lo importante es el mensaje, ¿no? Lo importante es el mensaje, lo importante es, no eres tú ni cómo lo haces tú, es el mensaje que tú transmites, el mensaje de la palabra, ¿no? Y por eso yo me gustaría pues ver que los pastores y demás, digo esto porque en su tiempo allí en Madrid invité a los pastores bautistas, les di un desayuno estupendo y vino alguien especialista de la televisión para que habláramos con ellos. Y no hubo iniciativa. Nadie se apuntó. Ya. Después les abrí las puertas para Dinami, nadie se apuntó tampoco. Desde aquí hago un llamado también, mis queridos amigos y compañeros del ministerio, de cualquier denominación, de cualquier iglesia, para que recurramos a los medios. Un medio como este, Radio Televisión Vida, esto para nosotros esto es como un vivero. Están las plantas pequeñitas, las plantas que después mañana van a ser trasplantadas aquí y allá, ¿no? Y entonces pues mañana cuando te inviten de otra televisión, de otro programa, pues vas a estar allí como un especialista sin nervios de ninguna clase y vas a decir lo que piensas y no te vas a traicionar de nerviosismo ni nada, ¿no? Pero para eso hay que pasar por aquí primeramente. Claro. ¿Vale? Y entonces yo francamente os agradezco que me hayáis abierto la puerta. Nosotros somos los agradecidos, de verdad. Una tremenda satisfacción colaborar con vosotros, ¿no? Para expandir el Evangelio, Félix. Para expandir el Evangelio. Es la palabra de vida. Por lo que para Dios este programa es más importante que todo lo Radio Nacional de España y que todas esas cosas.
ese tiene que ser nuestro criterio. Sí. Porque mientras que esos programas no quieren transmitir nada de religioso ni que tenga que ver con el cristianismo, ni mucho menos con la Biblia, ese privilegio lo tenemos nosotros. Totalmente. Y Dios añadirá sus bendiciones y Dios hará que alguien pues pueda escuchar. Fíjate, un testimonio me llama una señora de LACI para felicitarme por el cumpleaños y el año nuevo. Tiene 73, 74 años. Sí. Enemiga de los protestantes de toda la vida. Sí. Curiosamente casada con un nuevo evangélico, un protestante nominal. Ajá. Pero ella, enemiga de los protestantes durante toda la vida. Vivía en el barrio de Arganzuela, donde estaba nuestra iglesia, de la calle General Laci. Pues resulta que pertenecía a un grupo activo dentro de la Iglesia Católica, rechazando a los protestantes desde toda la vida. No había puesto un pie en una iglesia protestante en 72 años. Vaya. Y entonces, muy contenta con sus sacerdotes, y hay un grupo que colaboran, están entusiasmados. Este hombre se va y vienen 2 sacerdotes nuevos, con otras ideas que destrozan la obra del otro, no le manifiestan ningún interés, ellos protestan y demás, y los curas, bueno, si queréis marcharos, os marcháis. Pero sí. Entonces ella se aparta de la iglesia, como las demás iglesias católicas le venían bastante lejos, pues resulta de que se lleva 6 meses sin aparecer por una iglesia católica. Y entonces un día dice, yo zapeando con el móvil, dice, yo nunca he visto la 2 de televisión, nunca. O sea, es una cosa que para mí está... Sí, que no entraba... No me detengo en ella. Sí, sí. Con mucha gente. Zapeando, ¡bum! La 2 de televisión. ¡Bum! Y sale una iglesia. Y es la iglesia bautista de la calle General Laci, la iglesia que yo pastoreaba. ¿Eso qué es? Estamos celebrando el centenario de la renovación de nuestra iglesia, ¿no? Sí. Se funda se refunda en 1913, pero se funda originalmente en 1960, agosto de 1960. Y la mujer que yo le llamó la atención, como ella tenía sus inquietudes espirituales, le llamó la atención, se quedó mirando, y dije, ¿esto dónde está? Calle General Laci, ¿dónde está esto? Y dije, me puse a buscarla, en Google lo encontré, vino el domingo siguiente, hasta el día de la fecha yo la bauticé 8 meses después. Y nos reíamos de esto. Y tú que eras antiprotestante, sí, pastor, yo era antiprotestante. Vaya. Y estoy aquí ahora mismo con tanto gozo. He encontrado al Señor. Qué bueno. Esto me llena más que todo. Me llena más que todo. Hoy soy una cristiana feliz. Está con nosotros viviendo la fe. Fíjate. Un programa. Un programa. Ella zapeando. Pues seguramente que con este programa pasará también lo mismo, ¿no? Y el programa de radio. Y Dios utiliza todas estas cosas para llegar. Por lo tanto, a su tiempo, el Señor allá en el cielo nos dirá quién es quién y por qué están algunos ahí arriba. Sí, eso Y nos dirá, bueno, esto te pertenece a ti por los dividendos de tu trabajo y demás, ¿no? Qué bueno, qué apasionante. La vida de Pablo y la vida de Félix. Bueno, la vida de cualquiera cristiano que tome conciencia de su realidad, porque a veces los cristianos vivimos nuestra vida sin darle ninguna importancia y sin reparar en lo bonito que es nuestra vida, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí, yo me siento feliz de ser cristiano y me siento feliz de ser pastor. Aunque he sufrido mucho, y el pastorado se sufre mucho. Sí. No todo es oro lo que reluce, pero ese es el vituperio de Cristo. A veces nos echamos la culpa a nosotros, si yo no hubiese hecho esto, si yo no hubiese hecho lo otro. Tontería. El apóstol Pablo habla, en Hebreos se habla del vituperio de Cristo. Y Jesús mismo dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿no? Y el autor de la epístola de Hebreos nos invita a tomar sobre nosotros el vituperio de Cristo, ¿no? Por tanto, que todos los pastores sufren considerablemente, ¿verdad? Que nos lo dicen, ¿no? Porque también nuestra satisfacción, nuestras alegrías son más grandes. Y la verdad es que considero que he recibido una nota de WhatsApp, una niña quejándose comparando el pastorado con los demás oficios de ingeniero y demás, y ella dice que era el perfil. No, la verdad es que no me gusta mucho la nota porque es muy negativa, ¿no? Sí. Pero yo después estoy intentando decir, pues yo diría todo esto, pero en sentido positivo. Un pastor, que mientras que las demás personas están trabajando, yo qué sé, en un taller, en una oficina, en una panadería, en una consulta médica, como operando en el hospital porque son médicos, el pastor tiene la oportunidad de estar en su casa estudiando la palabra de Dios, que tiene que estudiarla todos los días, no solamente para su beneficio personal, sino para la iglesia. Claro.
Y yo predico 20, 25, 30 minutos, pero eso me ha costado a mí 8 o 10 horas de trabajo. Son 8 o 10 horas que yo muchas veces, he tenido que dejar la predicación, lo que estoy escribiendo, y he tenido que echarme abajo de la silla, ponerme de rodillas y adorar a Dios. Por el conocimiento, una verdad, porque la verdad es que me ha extasiado lo que estoy descubriendo, ¿no? No me ha bastado con decir sentado, Señor, gracias. Ya. Ese privilegio no lo tiene uno que está trabajando en una panadería, ¿no? Después tiene después si un pastor es medianamente intelectual, que le gusta, en fin, prepararse un poquito, pues oiga, lo que estudiamos no se acaba todo en el seminario, los 4 años de estudio, sino después tiene que continuar poniéndose al día. La teología, claro, es como la ropa, como la moda. Continuamente salen nuevas ideas y tú tienes que posicionarte desde la Biblia frente a esas nuevas ideas. Por tanto, tienes que estar continuamente pensando, te estás enriqueciendo enormemente, tú estás haciendo bien a un montón de personas, ¿no? En fin, yo tengo, mi mente vuela a personas concretas, a familias concretas, matrimonios, ¿no? Y los veo unidos ahí, felices, ¿no? Y me dan las gracias, Feli, muchas gracias, nos ayudaste mucho, ¿no? Y además que estaban verdaderamente rotos, ¿no? Sí. Y años después siguen ahí, ¿no? Entonces, pero son muchas las satisfacciones que te da el Señor también, ¿no? Merece la pena el sufrimiento, ¿no? Exacto, ¿no? Al margen, es decir, todo esto con sufrimiento, como dice el apóstol Pablo. De hecho, a Pablo le dice el Señor Jesús, yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mí. Sí, o sea que, totalmente. Y esto que se dice de Pablo, se cabe decirlo también de todo predicador. No solamente Pablo suyo, sino también todo. ¿No? Qué bueno. Muy bien, pues, se nos va el tiempo. Sí, faltan 7 minutos, ¿no? Sí, o sea, nos han dejado un poquito más de tiempo. Claro, como llevo un año sin aparecer por aquí, pues tengo unas ganas de hablar tremendas, ¿no? Y nosotros encantados, Feli, de verdad que todo lo que nos cuentas nos enriquece. ¿Qué novedad aporta este libro de Pablo, la quinta? Pues la novedad es que es el primer libro, es el 5.º libro de esa serie de 12. Basado en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y la novedad es que de esta facta bruta, como dicen los historiadores, de estos hechos brutos en bruto, nosotros vamos a extraer ahora la lección espiritual. Y eso no lo hacen las demás biografías de Pablo. Como digo, hoy he visto 3 biografías importantes. Sí. Y además premiadas también nacionalmente, internacionalmente. Y entonces pues he visto que dedican 16 páginas a lo que yo dedico 160 páginas. Entonces ellos se limitan a la alusión, la referencia a la facta bruta, sí, o sea, al hecho en bruto y nada más, ¿no? Nosotros vamos por otra parte, ¿no? Traemos la enseñanza espiritual de esos momentos históricos, ¿no? Y damos a conocer pues la obra y el pensamiento del apóstol Pablo con una exhaustividad singular. Lo decimos sin falsa modestia, ¿no? Y por tanto es diferente a otra biografía en el sentido, por el énfasis que coloca en las lecciones espirituales. Eso es la novedad que aporta el libro, ¿no? Es una biografía espiritual, si se quiere decir. Que vale, no está mal la expresión tampoco, ¿no? Pero sí, enfatiza, vamos buscando las lecciones espirituales, lo que enseñamos, lo que podemos aprender para nosotros, de tal manera que uno es como si uno se metiera a la mente de Pablo, y caminara con Pablo y de escuchar, y además es verdad, se llega a conocer a las personas. ¿Nos da el alimento ya masticado? Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Es lo que yo mastico, ¿no? Y pongo a disposición de los demás, ¿no? ¿Qué ideas combate este libro? Bueno, más que combatir ideas, en este libro lo que hago es exponer los discursos de Pablo, ¿no? Y aquí hay un discurso tremendamente importante, que es el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas. ¿Ya? Que, por cierto, cuando estoy siguiendo el Areópago de Atenas, está en el cerro de la Acrópolis, enfrente de la Acrópolis, y eso es de mármol, y ha habido tanta gente en estos siglos pisando ese terreno, ¿no? Que te resbala, pero es una barbaridad. Tiene un buen calzado, te resbala como una pista de hielo. O sea que ha estado ahí también. Sí, el edificio está totalmente fuera. Sí está la escalera excavada en el mármol, la original, pero ya pues los muy gastados y demás, ¿no? Claro. Había que subir hasta ahí arriba, ¿no? Y yo tuve el privilegio de llevar un grupo de 32 personas hace un par de años a visitar estas ciudades, y cuando iba, pues, digo, madre, que por aquí, por este espacio, fuera el apóstol Pablo, ¿no? Ay, qué emocionante, también, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Así que espero hacerlo de nuevo, ¿no? Y entonces lo especial del libro, lo novedoso, es el conflicto que
tiene lugar al enfrentarse el Evangelio y la filosofía en Atenas. Es un conflicto entre evangelio y filosofía, ¿no? Y entonces, pues, nosotros podemos sacar ahí mucho también, porque aquel mundo era un mundo racional. El griego era muy racionalista, la filosofía griega era muy racionalista, ¿no? Y la filosofía, pues, hoy, la teología, lamentablemente, pues ha vendido su primogenitura por un plato de lenteja. Vaya. Para que conseguir los estudios, en fin, los títulos académicos universitarios, pues ha tenido que hacer una metodología. Y la metodología que le exige la universidad no es espiritual, sino atea. Vaya. ¿Vale? Es decir, ¿por qué atea? Porque es meramente racionalista. Ya. El método académico histórico-crítico es un método racionalista. Ahora ya, después de mucho tiria floja, después de mucho, cuando se ha visto que el método racionalista lo único que hace es tratar la facta bruta, el hecho bruto, el suceso bruto, sí, y demás, pues, y que no le hace justicia al texto. El propio Papa Ratzinger ha escrito tres libros, una serie sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Y el hombre pues reconoce ahí, que escribe bien, que la teología esta histórico-griega no era suficiente para responder, para hacer justicia, claro, al texto bíblico, ¿no? Y entonces, pues sí, ahora ya no hay un método histórico-crítico, ya hay muchos métodos histórico-críticos, ¿no? Se basan en la razón, pero después meten por alguna parte el milagro, por ejemplo. Para estos señores, pues el milagro no existe porque no tiene explicación racional, claro, por tanto se desecha solamente a la historia, ¿no? Entonces es un choque y de aquí podemos aprender nosotros mucho, ¿no? Y aprendemos que cuando, para Pablo, cuando el Evangelio constituye el final de toda religión. Eso es muy importante para Pablo. Por tanto, donde llega el Evangelio se acaba la multireligiosidad. Pues a través del Evangelio, a través de Jesucristo, Dios expone ante los hombres, ¿no? Se da a conocer personalmente y presenta demandas de conversión a Jesús y también de adoración exclusiva. Por tanto, se acaba la religión. Podemos decir una frase bonita, que cuando, un símil bonito, que cuando aparece el sol, las estrellas desaparecen. Aparece Qué Jesús, bonito. Aparece Jesús, desaparecen las religiones. las religiones y las demás ideologías que quieren presentar una visión del mundo, una visión del mundo como los evolucionistas, que nos ofrecen una visión generalmente pues atea, ¿eh? Sí. Y entonces pues se llegan a decir las barbaridades esas que decía unos famosos de estos teólogos, ¿no? Racionalistas, Bultmann, tenemos que estudiar la Biblia ipsi Deus non daretur, es decir, como si Dios no existiera. ¿En serio? Así es. Y entonces en las universidades se estudia la Biblia como si Dios no existiera. Todo puro racionalismo. Pues de poco le servirá. De nada, que no sirve de nada, no sirve para la destrucción de todo, ¿no? Ese es el triste caso, ¿no? Pues bien, así que este es el caso, esto es lo que exponemos y esto es lo singular de este libro, ¿no? ¿Y qué puede hacer prácticamente con este libro? O sea, de manera práctica. Sí, se puede hacer muchas cosas. Lo puede utilizar uno como libro de estudio personal y como devocional. Personal, sí, también se puede ver, está estructurado perfectamente, siempre sus 3 puntitos, ¿no? Y con su título, su introducción y los 3 puntos. Digo esto de devocional porque me consta que muchas personas lo utilizan como devocional y me lo dicen, ¿eh? Y se utiliza como devocional en familias también, ¿no? Ay, qué y eso bonito. Es muy bonito. Después se puede utilizar pues, la iglesia en grupos de estudio bíblico o para reuniones de señoras. Entonces, si está predicando este libro, no hace falta que te lo lea todo. Puedes decir, bueno, vamos a ver cómo el Evangelio llega a la ciudad de Berea y cómo se establece en 4 capítulos. O cómo se llega el Evangelio a la iglesia de Tesalónica. Son 5 capítulos. 5 capítulos, 5 semanas. ¿Que tienes más semanas? Bueno, pues vamos a ver cómo se llega el Evangelio a Atenas. Pues ya son 12 o 14 o 15 capítulos. ¿Vale? Pues entonces tiene para 14 o 15 semanas. O sea que no hay que dar el libro entero. Estos libros te permiten decir cómo llegó el Evangelio a Iconio. Y trato el tema del Evangelio en Iconio en 5 o 6 capítulos, ¿no? Y cómo llegó el Evangelio pues a Listra o a Derbe. Exactamente igual, ¿no? O si es Corinto, ya a Corinto le digo un libro entero, ¿no? Después también puedo utilizarlo pues para preparar las predicaciones. Tengo que predicar, quiero predicaciones de carácter evangelístico, evangelizador. Toda la serie me ayuda a esto.
Sí. y esta de Atenas, pues de la mejor manera, ¿no? Porque realmente es el enfrentamiento entre Cristo y la filosofía. Vaya. Entre Evangelio y filosofía, ¿no? Y también pues puedo estudiarlo también con esos grupos interesados en la obra misionera y también esos grupos interesados en la evangelización. Dentro de las iglesias bautistas, pues son muchas las mujeres las que llevan la dirección de la obra nacional, la misión nacional, las misiones internacionales. Bueno, pues para esos días o esa semana o ese mes de misiones nacionales o internacionales, se escoge un libro de esto y dice, bueno, vamos a estudiar cómo llega el Evangelio, esa lista, lo que más nos interese, ¿no? Eso tiene mucha aplicación, ¿no? Así que, en fin, espero que nuestros oyentes pues puedan hacer un amplio uso. Qué bien, este volumen 5 de Pablo, apóstol del Señor, y aprendiendo, pues, o sea, tenemos un montón de maneras de aprovechar este libro. Y lo curioso del caso es que hoy hemos vuelto a esta situación a la que Pablo llega. Pablo llega a una Atenas que es multirreligiosa y multicultural. Totalmente. Allí había muchos dioses y muchas culturas coincidían en esas grandes ciudades y con el trasiego de esclavos y interés del imperio, ¿no? Bueno, pues hoy nuestro mundo es así. Nuestra España, Murcia, el sureste, cualquier parte de España donde estemos llegando ahora mismo, es multicultural y multireligioso. Bien, vamos a ver cómo realmente el apóstol Pablo presenta el Evangelio de Jesucristo con esa pretensión clara de exclusividad. Señores, ha llegado el Evangelio, se acabaron las demás religiones. Eso nos cuesta trabajo decirlo a nosotros, ¿no? Sí. Hay intentos ecuménicos de hacer un ecumenismo de todas las religiones. De hecho, en Berlín... En Alemania leímos la noticia que van a hacer un templo, un templo, ¿no? al Dios único. Sí, musulmanes, judíos y católicos, cristianos en general, ¿no? Entonces, pues... sí, me sorprendió mucho esa noticia. Eso es una tremenda barbaridad. ¿Qué puede haber ahí de...? No espiritualidad ninguna. Eso es un intento más bien cultural, pero no basado en el Evangelio, porque el Dios del Evangelio, el Dios de la Biblia, no es el Dios del Corán, para nada. El Dios del Corán, o sea, el Corán rechaza por completo la sangre de Cristo, el sentido sacrificial de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Entonces, para el Evangelio es lo central. Jesús establece el nuevo pacto diciendo la copa y el pan, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por nosotros es derramada. No podemos renunciar al pacto que se hace con la muerte, con el sacrificio del cuerpo de Cristo. La muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente, fue un sacrificio. Claro. Y ese sentido sacrificial, el Corán, además el Corán dice que no, que Jesús no murió. Y por tanto tampoco resucitó. Por tanto, estamos todavía nosotros en nuestros pecados. ¿Cómo te perdonan los pecados? Pues te perdonan de Dios, de sí mismo. Y eso, lamentablemente, es lo que están enseñando también algunos cristianos, ¿no? Que Dios te perdona de sí mismo y que no hace falta la muerte y la de Jesús y su resurrección para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Cuando se ha llegado a eso, pues, el próximo paso. ¿Por qué los judíos? ¿Quiénes eran los judíos que se van a meter ahí en ese templo único? No van a ser los ortodoxos. Claro. Los ortodoxos no nos aceptan a nosotros. Van a ser pues esos judíos modernistas a los que igual, en un sentido les da igual todo. Y entonces, mira, lo importante es el hombre y que tú y yo nos pongamos de acuerdo y se acabó. Los hombres nos pongamos de acuerdo y vivamos en paz. Y se acabó. Y lo demás es tontería. Dios no quiere otra cosa. Entonces, no hace falta Cristo. Entonces, es un movimiento comunista, ¿no? Pues ahí resulta de que Jesús ya es el Mesías de los cristianos. Reconocen los judíos que es el Mesías de los cristianos, pero nuestro Mesías todavía no ha venido. Entonces se acepta a Cristo con estas limitaciones y se tergiversa la verdad. ¿Por qué se tergiversa la verdad? Porque la verdad es que no creen en la intervención de Dios en el mundo. Exacto. Y creen que la Biblia es un libro escrito por los hombres y se acabó, ya está. Y por tanto lo podemos enfrentar como una buena intención, como se han escrito los libros de otras religiones y nada más, ¿no? Pero esto de milagros y de intención de Dios que habla, de eso son rollos macabeos. Haciéndonos dioses a nuestra medida, ¿no? Sí, totalmente. Nos estamos fabricando Dios a nuestra medida, ¿no?
Así que, querida Pepi, yo veo aquí el reloj. Ya. No han dado otra igual. No, pero ya estamos para despedirnos, Feli. La verdad que es súper apasionante, fascinante el poder disfrutar de este programa también, Libros que Inspiran. Sí. Y la semana que viene, si Dios quiere, estamos vivos, no ha venido todo eso. Yo me traigo, si quiere, el manuscrito, pongo el manuscrito encima para que la gente lo vea, de que estoy hablando de verdad, de que el título verá certifica que sí, que efectivamente el manuscrito entero. Lo creemos de palabra. Exacto. Y entonces tratamos el sexto, el séptimo y el octavo de Pablo. No todo, me faltan 2 capítulos nada más. ¿Y de qué trata el sexto? El sexto trata de la iglesia en Corinto. Ay, qué bonito. Es muy interesante porque en Corinto ocurren cosas muy importantes. Sí, desde Corinto se escriben las 2 cartas a los tesalonicenses. Ajá. Desde Corinto se escribe también la famosa carta a los romanos. Ya. ¿Vale? Y entonces, y desde Corinto parte ya el famoso viaje de regreso de Pablo a Jerusalén, donde lo van a tomar preso. Y ya se va despidiendo de todas las ideas, lleva la gran ofrenda, le acompañan delegados de las iglesias, y le acompañan 7 hombres, que son como 7 gavillas de los gentiles que él va a presentar ante la Iglesia Apostólica de Jerusalén el día de Pentecostés, como efectivamente ocurrirá, y allí en el templo le van a detener. Y comienza pues el martirio especial de Pablo, donde va a estar pues prisionero durante 2 años en Cesarea Marítima, y después de allí pues va a partir en barco, en sus cadenas para Roma. Estar ahí en Roma un tiempo, 6 meses, 8 meses, 1 año, algunos dicen hasta 2 años, detenido en Roma, y de Roma saldrá libre. Yo creo, francamente, ahí hay 2 divisiones, ¿no? Unos piensan que salió y otros que piensan que no salió, que lo mataron. Y durante ese encarcelamiento, aprisionamiento o detención, pero no, yo creo que salió y primera, Clemente, colaborador suyo, escribe en su epístola a los romanos, a los corintios. Él escribe y les habla del viaje del apóstol a España. Ay, yo quería saber que eso. Por cierto, como soy andaluz, como soy andaluz, a Cádiz. Cádiz era la segunda ciudad. Cádiz era la segunda ciudad del imperio, y en esa época se hacían en Cádiz los mejores barcos que surcaban el Mediterráneo. O sea, era uno de los puertos más importantes de... Sí, todavía, curiosamente, los astilleros de Bazán, ¿no? Sí. Están todavía en Cádiz, ¿no? Es una tradición milenaria. Milenaria. Entonces, Cádiz era una de las importantes. Según algunos historiadores, dicen que era la segunda ciudad más importante. Y Cádiz daba nombre a ese antiguo Tarsis. A todo el Golfo de Tarsis. El Golfo de Cádiz era el Golfo de Tarsis, ¿no? Existe el pueblecito de Tarsis, las minas de Tarsis en Huelva, ¿no? No sabía yo. Sí, estaba. Madre mía. Con las minas de Tarsis estaba en varias ocasiones ahí. Entonces, ¿no? ¿Vamos a hablar de ese viaje también? Vamos a hablar de ese viaje también cuando ya es un viaje ya más hipotético, tenemos poca documentación, pero hay, en fin, por eso algunos historiadores dicen que no, están de acuerdo, pero otros dicen que sí, y yo me inclino a que sí, exactamente. ¿No? ¿Sí? Y entonces pues creo que la epístola segunda de Timoteo nos da pie para pensar en que efectivamente Pablo estuvo 2 veces detenido en Roma. Muy bien, bueno, pues eso es lo que nos espera. Si quiere. Después de terminar con el volumen 6, 5, ahora no. Sí, terminamos con el 5 y la semana que viene el 6. Y bueno, muchas cosas nos esperan, muchas cosas que vamos a aprender con el pastor Félix González, que es un honor poder tenerlo aquí, disfrutar de toda la sabiduría y toda la experiencia que tiene. Pero nos tenemos que despedir ya, Félix. Sí, pues un fuerte abrazo, un cariñoso saludo a todos nuestros oyentes, ¿no? O televidentes, ¿no? Telespectadores. Sí. Telespectadores, exacto. Hay oyente y televidente también. Estupendo. Pues a ambos, y que Dios los bendiga, interesados, ¿no?, en la biografía de este hombre singular, el apóstol Pablo, porque después de Jesús es el gran hombre del cristianismo. Sí, totalmente. Del cual además es el apóstol de los gentiles. Sí. Y entonces un hombre a el apóstol debemos nuestro. Nuestro apóstol. Los demás también son nuestros, por supuesto, ¿no? Pero este es el maestro que Jesús nos da a nosotros. Sí. Maestro y apóstol de los gentiles, ¿no? Y entonces sus lecciones son magistrales, maravillosas, ¿no? Y su cristología es preciosa, ¿no? Profunda, ¿no? Como pocas, es el gran teólogo del Nuevo Testamento.
Pues seguiremos conociéndole Así al es. apóstol Pablo y les emplazamos para la próxima semana, si Dios quiere, aquí en Libros que Inspiran. Gracias, Félix. Estupendo. Muchas gracias. Hasta pronto.